Hola, bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo crear varias carpetas a partir del nombre de varios archivos y después mover esos archivos dentro de esas carpetas de manera automática con un programa escrito en Autoit. En el video anterior te mostré un programa muy similar, solo que aquel tenía varias limitaciones. Por ejemplo, solo podíamos trabajar con un archivo a la vez y cuando el programa fallaba no te decía cuál era la falla exacta, entre otras cosas. Pero el programa que vamos a ver hoy ya no tiene esas limitaciones. Vamos a ponerlo en acción. Aquí tenemos un montón de archivos .zip, pero puede ser cualquier tipo de archivo. Elegimos el que sea. Damos clic con el botón derecho y después damos clic en el programa llamado mover a su propia carpeta _varios. En esta ventana tenemos que seleccionar los archivos que deseamos mover. Puede ser uno solo o todos los que tú quieras. También puedes cambiar de ubicación navegando por las carpetas que están del lado izquierdo. Después de seleccionar los archivos, damos clic en abrir. En esta ventana nos pregunta si queremos reemplazar los archivos si es que ya existen. En mi caso da lo mismo si elijo sí o no porque es la primera vez que los voy a mover. Si le doy un clic en cancelar o en cerrar, el programa se detiene. Vamos a decirle que sí. Listo, como puedes ver, se acaba de crear una carpeta por cada archivo seleccionado y dentro de cada una de esas carpetas está su archivo correspondiente. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos los mismos archivos, pero en esta ocasión ya existen las carpetas correspondientes a los 5 primeros archivos, aunque están vacías. Ejecutamos el programa. Y aquí también da lo mismo elegir sí o no porque las carpetas están vacías. Vamos a decirle que no. Como puedes ver, obtuvimos el mismo resultado. Veamos otro escenario. Mismos archivos, mismas carpetas, pero ahora dentro de cada carpeta hay una copia de su archivo correspondiente. Ejecutamos el programa. Y ahora le decimos que sí queremos sobreescribir los archivos. Y como puedes ver, no tuvimos ningún problema. Los archivos que ya estaban dentro de las 5 carpetas se sobreescribieron. Último escenario. Mismos archivos y mismas carpetas con su correspondiente archivo dentro de ellas. Ejecutamos el programa. Y en esta ocasión le decimos que no queremos sobreescribir los archivos. Como puedes ver, ahora nos aparece una ventana de error, informándonos que ya existen 5 archivos. Le damos clic en aceptar y podemos observar que al final de la lista se encuentran los archivos que no se pudieron mover. En este caso, los 5 archivos que ya estaban dentro de las carpetas no sufrieron ninguna modificación. Muy bien, ahora vamos a ver el código fuente. Este es el código del programa. Para que el video no se haga eterno, solo voy a explicar la lógica de su funcionamiento de manera general, sin entrar en detalles específicos. De cualquier forma, en la descripción te dejo el link para que descargues una copia de este archivo completamente comentado para que sepas qué hace cada una de las líneas. Si aún así tienes dudas, puedes dejarlas en la sección de comentarios y si es necesario, hago un video al respecto. En la parte de arriba, en color verde, tenemos un bloque de comentarios informativos, los cuales son completamente opcionales. En esta sección de aquí es en donde incluimos los archivos necesarios para que las funciones que estamos usando puedan trabajar correctamente. El resto del código está dividido en 3 partes principales. La primera, que va desde la línea 18 hasta la línea 23, nos permite seleccionar los archivos que vamos a mover. La segunda parte es la que va desde la línea 25 hasta la línea 57. Este bloque se ejecuta si seleccionamos un único archivo. La tercera parte es la que va desde la línea 58 hasta la línea 113. Este bloque se ejecuta cuando seleccionamos 2 o más archivos. Ok, este diagrama explica perfectamente lo que ocurre en la primera parte que te acabo de explicar.
Al entrar aquí se ejecuta la función FileOpenDialog, la cual crea esta ventana que nos permite seleccionar los archivos. Esa selección se va a transformar en una cadena de texto o string. Ese string puede tomar una de dos formas diferentes. Si seleccionamos un único archivo, será algo como esto: la ubicación o carpeta en la que hicimos la selección, una diagonal invertida y el nombre del archivo seleccionado. Por el contrario, si seleccionamos varios archivos, obtendremos algo como esto: la carpeta en la que hicimos la selección, una barra vertical, el nombre del primer archivo seleccionado, una barra vertical, el nombre del siguiente archivo y así sucesivamente hasta terminar con todos los archivos que hayamos seleccionado. Independientemente de la forma que tenga ese string, lo vamos a guardar en una variable local llamada sFileOpenDialog. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si en esta ventana doy un clic en cancelar o en cerrar, se va a ejecutar este pequeño bloque de código, el cual ejecuta la función exit. Con esto se detiene el programa y se sale, es decir, ya no hace nada. Pero si esto no se lleva a cabo, entonces la variable sFileOpenDialog la vamos a pasar como parámetro a la función stringSplit. Esta función lo que hace es tomar una cadena de texto y dividirla en cadenas más pequeñas, dependiendo del delimitador o separador que le digamos. En nuestro caso, el separador es la barra vertical. Esas subcadenas se van a almacenar en un array o arreglo. Esto es básicamente una matriz de datos. Ese array puede tomar una de dos formas diferentes, dependiendo del tipo de string que le hayamos pasado a la función. En caso de haber seleccionado un único archivo, tendremos un array como este, el cual está formado por dos filas y una columna, fila 0 y fila 1 y columna 0. En cambio, si seleccionamos varios archivos, tendremos un array parecido a este, que tendrá 3 o más filas y una columna. En este ejemplo tenemos 7 filas que van de la 0 a la 6 y una columna que es la 0. Independientemente del tipo de array que tengamos, la fila 0 siempre va a contener un número entero, y esto es clave porque ese número indica la cantidad de strings que están almacenados en ese array. Es por eso que aquí tenemos un 1, porque solo tenemos esta cadena de texto, mientras que acá tenemos un 6 porque tenemos 5 archivos más la carpeta en la que hicimos la selección. Independientemente del contenido del array, este lo vamos a guardar en una variable local llamada aStringSplit. Con esta variable vamos a trabajar en los bloques siguientes. Ok, el resto del código lo tenemos contenido dentro de un condicional del tipo select en select, el cual va desde la línea 24 hasta la línea 114. En este tipo de condicionales tenemos casos o cases, que son las condiciones que se tienen que cumplir para que el código que está contenido dentro de esos cases se pueda ejecutar. En nuestro ejemplo tenemos dos casos. En el primero verificamos que la fila 0 del array sea igual a 1. Si esto se cumple, se ejecuta el código que está aquí dentro. Pero si no es así, se pasa al siguiente caso, en el cual verifica si el número que está en la fila 0 del arreglo es mayor o igual a 2. Si es así, se ejecuta lo que está aquí dentro. Para este código en específico, se tiene que cumplir una de las dos condiciones sí o sí. Es imposible que no se cumpla ninguna o que se cumplan las dos. Muy bien, vamos a explicar el primer caso con un diagrama. Al entrar aquí, lo primero que se ejecuta es la función msgbox, la cual muestra un recuadro con un mensaje. Ese recuadro puede contener diferentes iconos, mensajes y botones dependiendo de los parámetros que le pasemos a la función. En nuestro ejemplo, el mensaje nos pregunta si queremos sobreescribir los archivos y además tenemos 3 botones: sí, no y cancelar. Cada botón representa un número y ese número es el valor que va a retornar la función cuando demos clic en ese botón. Como puedes ver, sí equivale al 6, el no equivale al 7 y cancelar o cerrar equivalen al 2. Cualquiera que sea el botón que presionemos, vamos a guardar ese valor en una variable local llamada iRespuesta. Esa variable la vamos a usar como condición para otro condicional del tipo select en select. Este sería un condicional anidado dentro de otro condicional. De esta forma le vamos a indicar al programa si queremos o no queremos sobreescribir los archivos. En caso de decirle que sí, va a suceder lo siguiente: se va a ejecutar la función filemove, la cual nos permite mover un archivo desde una carpeta de origen hacia una carpeta de destino. Además, esta función cuenta con un parámetro llamado flag o bandera, con el cual le vamos a indicar a la función que realice ciertas acciones que en este caso son muy importantes. Vamos a verlo rápidamente. Estas dos opciones de aquí forman el parámetro flag.
Con esta que dice fc-createPath vamos a crear la carpeta de destino si es que no existe, y con esta otra llamada fc-overwrite vamos a sobreescribir los archivos si es que ya existen en la carpeta de destino. Vamos a continuar. Si la función filemove se ejecuta correctamente, va a retornar un 1, pero si falla por alguna razón, va a retornar un 0. Cualquiera que sea el caso, ese número lo vamos a guardar en una variable local llamada iFilemove1. Posteriormente, vamos a entrar a un condicional del tipo if en if. Este tipo de condicional es muy parecido al de select en select, solo que en lugar de tener casos o cases, vamos a tener expresiones que son la condición que se va a evaluar para poder ejecutar el código que está aquí dentro. Como te has de imaginar, la variable iFilemove1 va a formar parte de la expresión o condición que vamos a evaluar. Si la primera condición se cumple, va a aparecer este mensaje indicándonos que no se pudo crear la carpeta de destino. Si esto no es verdad, entonces se evalúa la siguiente condición, y si se cumple, nos aparece un mensaje diciéndonos que no se pudo mover el archivo. Si esto tampoco es verdad, entonces se evalúa la última condición, y si se cumple, aparece este mensaje diciendo que no se pudo sobreescribir el archivo. Si ninguna de estas tres condiciones se cumple, significa que la función filemove se ejecutó correctamente, por lo que aquí terminaría el programa. Te aclaro que para crear estos mensajes utilizamos la función msgbox, solo que en este caso no es necesario guardar su valor de retorno porque simplemente queremos ver el mensaje. Muy bien, en caso de haber dicho que no queremos sobreescribir los archivos, el código que vamos a ejecutar es prácticamente igual al que acabo de describir, solo tiene dos diferencias. La primera es que en el parámetro flag de la función filemove vamos a tener fc-no-overwrite, a diferencia del caso anterior en donde teníamos fc-overwrite, como puedes ver aquí arriba. La otra diferencia es que si se cumple el último condicional, vamos a mostrar un mensaje indicando que ya existe el archivo en la carpeta de destino, en lugar de decir que no se pudo sobreescribir el archivo. Y ya, todo lo demás es exactamente igual. Finalmente, en caso de haber dado clic en el botón de cancelar o en el de cerrar, se va a ejecutar la función exit, con lo cual se detiene el programa y ya no hace nada. Ok, ahora, ¿qué pasa si seleccioné varios archivos? Pues en esencia vamos a tener lo mismo que cuando seleccionamos un solo archivo. Nos aparece el mismo recuadro preguntando si queremos sobreescribir los archivos. Tenemos las mismas tres opciones, sí, no y cancelar. Y después tenemos un condicional del tipo select en select, en el cual vamos a ejecutar cierto código dependiendo de cuál de las condiciones sea verdadera. Y como te has de imaginar, ese código es lo que hace la diferencia. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando decimos que sí queremos sobreescribir los archivos. Para empezar, aquí lo que resalta es que tenemos un ciclo for. Esto es un bloque de código que se ejecuta de manera consecutiva y automática cierto número de veces. ¿Cuántas veces? Pues tantas como archivos hayamos seleccionado. El ciclo inicia donde dice for y termina en donde dice next. Dentro del ciclo ejecutamos la función filemove, que va a trabajar de la misma manera que en los casos anteriores, moviendo un archivo desde un origen hacia un destino, y también aquí en el parámetro flag le vamos a indicar que sí queremos sobreescribir los archivos. El valor de retorno de esa función la vamos a guardar en la variable local llamada iFileMoveVarious, y esa variable formará parte de las condiciones que vamos a evaluar dentro de un condicional del tipo if en if. Si alguna de estas condiciones se llega a cumplir, vamos a incrementar el valor de una variable. Estas tres variables que ves aquí funcionan como contadores, ya que tienen un valor inicial de 0. Entonces, si alguna de estas condiciones es verdadera, ese valor se va a incrementar de 0 a 1 en el primer ciclo y luego de 1 a 2 en el siguiente ciclo, y así sucesivamente, siempre y cuando la condición sea verdadera. De lo contrario, la variable se quedará con el valor que tenga almacenado en ese momento. Cuando el programa llega a la línea de next, se regresa hasta la línea de for y vuelve a comenzar nuevamente hasta completar todos los ciclos necesarios. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante.
Tanto la variable iFileMovVarios como las variables que estamos usando como contadores se tienen que crear o declarar antes de iniciar el ciclo for, es decir, fuera del ciclo, ya que si las creamos dentro, estas van a desaparecer una vez que se completen todos los ciclos necesarios, por lo que ya no podríamos utilizar el valor que estaba almacenado en esas variables. Entonces, una vez que se completan todos los ciclos necesarios, pasamos a un condicional del tipo if en if, y aquí vamos a evaluar si alguna de esas variables que usamos como contadores es mayor o igual a 1. Si es así, va a aparecer un mensaje indicándonos que hubo algún error, ya sea que no se pudieron crear algunas carpetas o que no se pudieron mover algunos archivos, o que algunos archivos no se pudieron sobreescribir. Además, el mensaje va a incluir la cantidad de carpetas o archivos que tuvieron algún problema. Si ninguna de las condiciones se cumple, significa que todos los archivos se pudieron mover y aquí terminaría el programa. Nuevamente, en caso de no querer sobreescribir los archivos, lo único que cambia es el valor que colocamos en el parámetro flag y el mensaje de error que aparecería si la última expresión del condicional if en if llega a ser verdadera. En este caso nos indicaría que ciertos archivos ya existen. Y de igual manera, si damos clic en el botón de cancelar o en el de cerrar, se ejecuta la función exit y se termina el programa. Y esta sería toda la lógica del código. Evidentemente, por cuestiones de tiempo me salté muchos detalles. Por ejemplo, ¿cómo diablos sabe el programa cuál es el nombre de la carpeta de destino que va a crear? ¿O cuáles son las condiciones exactas que tiene que evaluar para determinar si cierta expresión se cumple o no? Pero pues eso ya da para otro video. Les recuerdo que yo no soy programador, por lo que este programa se puede hacer de otras maneras, tal vez más compacto o más fácil. De hecho, si hubiera usado funciones definidas por el usuario, es decir, funciones creadas por mí mismo, me hubiera ahorrado bastantes líneas, ya que podría utilizar variables globales en lugar de solo variables locales. Pero eso de las funciones definidas por el usuario y los tipos de variables prefiero abordarlo en otro video. Para finalizar, les voy a mostrar algo rápidamente. Si este programa lo ejecutamos dentro de alguna carpeta importante para el sistema, como por ejemplo la carpeta de Windows, el programa siempre te va a fallar porque el propio Windows no te permite ejecutarlo por seguridad. Observen, aquí tengo 5 archivos que voy a utilizar como ejemplo. Ejecutamos el programa. Como pueden ver, el mensaje de error me dice que no se pudieron crear 3 carpetas de destino. Entonces, para evitar esto, necesitamos ejecutar el programa con permisos de administrador. Si tienes el programa en el menú contextual como yo, puedes utilizar el Easy Context Menú para darle permisos. Si no sabes cómo utilizarlo, te dejo un link en la descripción. Pero si no tienes este programa o no quieres utilizarlo, puedes ir directamente a la carpeta en la que tengas guardado el archivo .exe. Haz clic con el botón derecho y seleccionas Ejecutar como administrador. Y ya estando en el programa, simplemente navegamos hasta C Windows. Seleccionamos los archivos y ejecutamos. Y como puedes ver, esta vez los archivos se movieron sin ningún problema. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención. Espero que no hayas perdido tu tiempo. Si tienes dudas, críticas, quejas, comentarios o sugerencias, ya sabes dónde colocarlas. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.